Roma, 1600. La ciudad bulle. Caravaggio sacude los muros con sombras negras y luces cegadoras. Los manieristas todavía sobreviven entre cuerpos retorcidos y elegancias frías, y en medio de ese campo de batalla llega un hombre desde Bolonia que trae consigo una idea revolucionaria: cambiar la forma de enseñar pintura, cambiar la forma de mirar el mundo. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Ya lo nombramos con Caravaggio y con Guido Reni, pero nos hemos reservado para el final de la temporada la historia de su maestro, Annibale Carracci, que no es solo la de un artista riguroso y clásico, sino que es también la de un hombre atormentado, marcado por las intrigas de los mecenas, por las disputas de su propia familia y por una enfermedad mental que lo llevó a hundirse en la oscuridad. Hoy, tras el lienzo, viajamos hacia el corazón de esa contradicción, con Annibale Carracci, el hombre que quiso crear orden y que acabó consumido por el desorden. Hoy nuestra historia comienza en Bolonia, un poco antes de lo que estamos acostumbrados, hacia la segunda mitad del siglo XVI, cuando nace Annibale Carracci en el seno de una familia sin abolengo artístico. De hecho, su padre Antonio era sastre y su madre Angela descendía de un linaje de carniceros. No había destino dorado en el horizonte. A Annibale lo separaba del mundo del arte un abismo de clase y educación, pero desde niño mostró una facilidad poco común para el dibujo. El que primero intuyó ese talento fue su primo Ludovico, el mayor del clan, que ya empezaba a moverse en los círculos artísticos boloñeses. Bajo su tutela, Annibale aprendió los fundamentos del oficio, no en un estudio académico, sino entre los patios y talleres de la Bolonia popular. Lo suyo no fue el refinamiento inmediato, sino el contacto directo con lo cotidiano. Rostros vulgares, gestos espontáneos, escenas de mercado, pero como influencia de la pintura flamenca. La formación de Annibale se amplió pronto con viajes. Se sabe que recorrió Parma y Venecia, donde estudió a Correggio, Parmigianino, Tintoretto y Veronés. También pasó por Florencia y Roma, donde absorbió la monumentalidad de Miguel Ángel y la armonía de Rafael. Cada ciudad le dejó una huella distinta: la sensualidad del color veneciano, la claridad de Parma y la grandeza del clasicismo romano. Cuando volvió a Bolonia, Annibale traía consigo un equipaje de influencias que lo diferenciaba de otros jóvenes pintores. Y allí, junto a su hermano Agostino, más teórico e intelectual, y su primo Ludovico, más gestor y mediador, comenzaron a fraguar la idea de una escuela diferente: la Accademia dei Desiderosi, es decir, de los deseosos, como se llamó en un primer momento a la Gran Academia degli Incaminati, de los encaminados. El nombre lo dice todo: de los encaminados. Una comunidad de artistas que no buscaba fórmulas manieristas ni virtuosismos vacíos, sino un cambio recto hacia la naturaleza. Allí se dibujaba del natural, se estudiaba anatomía, se hacían copias de obras maestras. El lema era claro: partir de la verdad de los cuerpos y de las cosas para elevarlas después al ideal. En un tiempo en que muchos pintores se repetían como ecos manieristas, los Carracci proponían un arte renovado, fiel al ojo, pero capaz de trascender lo visto. Entre los cuadros de Annibale de aquellos años hay uno que resume toda esta filosofía: el Mangiafaioli, el comedor de alubias, pintado hacia 1583 y 1584 y hoy conservado en Roma en la Galería Colonna.
En la tela vemos a un hombre de pueblo, grosero, sorprendido en el acto de comer. Su boca abierta, la cuchara suspendida, el plato de alubias aún humeante. Nada de héroes, nada de dioses ni de santos, solo un rostro vulgar, casi feo, captado en un instante cotidiano. Las fuentes cuentan que este cuadro causó asombro. Algunos lo consideraban una broma, una provocación, pero lo que Aníbal estaba haciendo era revolucionario, partir de lo bajo para llegar a lo alto. El Mangiafaioli no es un simple retrato de un campesino comiendo. Es un ejercicio para estudiar la verdad de la naturaleza, para entrenar el ojo, para captar el gesto vivo y luego poder idealizarlo en escenas mitológicas o religiosas. Como dijo Malvasia, biógrafo de los Carracci, fueron los primeros en enseñar que de lo vil también puede nacer la grandeza del arte. Desde ese taller de Bolonia con alubias, carboncillos y modelos del natural, comenzó a gestarse la semilla de lo que sería la gran reforma de la pintura italiana. Y en el centro de todo estaba Aníbal, el joven carnicero convertido en artista. El verdadero salto de Aníbal llegó cuando fue llamado a Roma en 1595. El encargo no venía de cualquiera, sino del cardenal Odoardo Farnese, sobrino del duque de Parma. Los Farnese era una de las familias más poderosas de Italia, príncipes, cardenales, guerreros y mecenas. En su palacio romano, frente al Tíber, querían un ciclo pictórico que rivalizara con lo de los grandes del Renacimiento. La elección de Aníbal fue sorprendente. Hasta entonces su fama era local, un pintor boloñés prometedor, pero lejos del prestigio de un Federico Zuccari o un ya mencionado Giuseppe Cesari, el caballero de Arpino, que dominaban Roma. ¿Por qué entonces confiar en un Carracci? Las cartas de la época lo sugieren. Odoardo Farnese buscaba un arte nuevo, fresco, capaz de dejar atrás el manierismo. Y quizás también quería un pintor manejable que no le costara tanto como los grandes nobles de la capital. Lo cierto es que Aníbal se instaló en Roma con su hermano Agostino y poco después con Ludovico, y comenzaron a trabajar en la decoración de la galería principal del Palazzo Farnese. El proyecto se extendió durante casi 8 años y fue el campo de batalla de tensiones artísticas y personales. Aníbal, de carácter introvertido, soportaba con dificultad los retrasos en los pagos y las presiones del cardenal, hasta el punto de que sus últimos años en Roma estuvieron marcados por la depresión. Pero al mismo tiempo, esas paredes se convirtieron en el manifiesto del clasicismo barroco. En la galería, Aníbal le pintó un programa mitológico desbordante. Dioses, ninfas, sátiros y héroes, todo dispuesto en una bóveda que evocaba a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, pero con un tono más sensual, más cercano a la fiesta carnal que a la severidad bíblica. Y aquí surge lo jugoso. ¿Cómo podía un cardenal encargar semejante despliegue de desnudos mitológicos en su palacio? La respuesta había que buscarla en el doble lenguaje del barroco. Por un lado, las historias de Baco, Venus y Ariadna podían leerse como alegorías de virtudes, metáforas del amor divino o del triunfo de la virtud sobre el caos. Por otro, no se puede negar la dimensión erótica del conjunto, que reflejaba un clima cultural en el que los cardenales podían permitirse, en su esfera privada, un lujo sensual disfrazado de lección moral. Los críticos modernos, desde Bellori en el siglo XVII hasta Charles Dempsey o Elizabeth Cropper en la actualidad, coinciden en que la Galería Farnese es una obra ambigua. Religiosa en su fachada, pagana en su interior, una galería donde el espectador entraba en un mundo paralelo de cuerpos desnudos, fiestas báquicas y dioses entregados al placer. El escándalo estaba servido, aunque nunca estalló del todo. En Roma, todos sabían que tras las túnicas cardenalicias, muchos príncipes de la iglesia llevaban vidas que nada tenían de ascéticas. El arte de Aníbal en el fondo era una puesta en escena de una contradicción, poder sagrado y deseo profano conviviendo bajo el mismo techo.
En el centro de la bóveda, Aníbal le pintó el fresco que se convirtió en la joya del ciclo, el triunfo de Baco y Ariadna. Imaginen la escena. Baco, joven y bello, llega ebrio en un carro tirado por tigres. A su lado, Ariadna, la princesa abandonada por Teseo, recibe la corona de estrellas que la convertirá en diosa. Alrededor, un séquito de sátiros, ménades, amorcillos, músicos y borrachos. El aire es un torbellino de cuerpos en movimiento, un carnaval eterno detenido en el tiempo. Pero más allá del mito, la escena se convirtió en un símbolo. Ariadna, rescatada por Baco, podía leerse como Roma misma, salvada del abandono gracias al poder y la protección de los farneses. Y el triunfo báquico, con su exceso y su sensualidad, era también una celebración del poder familiar, un espejo de las fiestas cortesanas de la época. El propio Bellori lo interpretó como el nuevo lenguaje de la pintura moderna, un arte que no renunciaba a la belleza ideal del Renacimiento, pero que la llenaba de vida, de carne y de deseo. Con el triunfo de Baco y Ariadna, Aníbal Carracci no solo se consagraba como pintor de la corte farnese, también habría un camino que marcaría a toda la escuela romana del siglo XVII, la unión de lo clásico y lo natural, de lo solemne y lo sensual. La revolución de Aníbal Carracci no fue solo pictórica, fue pedagógica. El método que elaboró junto a su primo Ludovico y su hermano Agostino en la Academia degli Incaminati había nacido en Bolonia, pero en Roma se convirtió en un sistema reconocido y disputado. Aníbal no copiaba a un único maestro, asimilaba y mezclaba. Tomaba el naturalismo de manera diferente a Caravaggio, sin brutalidad, la armonía de Rafael, pero con un dinamismo nuevo, la fuerza anatómica de Miguel Ángel, pero suavizada por la gracia. Ese lenguaje híbrido, capaz de dialogar con todas las tradiciones, fue entendido pronto como el nuevo canon del barroco temprano. Sus discípulos, Guido Reni, Domenichino, Lanfranco, Albani, lo extendieron por toda Italia, desde Bolonia hasta Nápoles. Pero el éxito no trajo paz. Los caravallistas lo atacaban por dulcificar la verdad del naturalismo. Los manieristas lo despreciaban por mirar hacia atrás, hacia un clasicismo que creían superado. Y dentro de su propia familia, la relación con su hermano Agostino se envenenó. De la colaboración armónica en fresco como los del Palazzo Magnani en Bolonia, pasaron a tensiones personales y profesionales. La muerte de Agostino en 1602 dejó a Aníbal más solo que nunca en la dirección del taller y de la academia. Ese sistema de los Carracci no tardó en cruzar fronteras. A comienzos del siglo XVII, Aníbal recibió un encargo crucial de un mecenas español en Roma, la decoración de la Capilla Herrera de la Iglesia Nacional de los Españoles, San Giacomo degli Spagnoli, en Piazza Navona. El promotor fue Juan Enríquez de Herrera, rico banquero y comerciante residente en Roma, que quiso honrar a San Diego de Alcalá, el fraile franciscano canonizado en 1588. Aníbal diseñó los frescos con escenas de la vida y milagros del santo, pero la ejecución la llevaron a cabo en gran parte sus discípulos más cercanos, Domenichino, Lanfranco y sobre todo Francesco Albani, siguiendo las composiciones de su maestro. Ese ciclo, terminado hacia 1604, fue uno de los primeros grandes programas decorativos de tema hispano en Roma. Tras la demolición de la capilla en San Giacomo en el siglo XIX, las pinturas fueron trasladadas a España. Hoy se conservan en el Museo del Prado, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y algunas de ellas permanecen todavía en Roma, en la iglesia de Santa María in Monserrato. El caso de la Capilla Herrera muestra hasta qué punto el sistema Carracci se convirtió en un lenguaje explotable, adaptable a los intereses de la monarquía y la espiritualidad hispana. España no solo importaba cuadros aislados, importaba un modelo artístico completo que Aníbal había puesto en marcha y sus seguidores consolidaron. Así lo empezó como un experimento académico en Bolonia y terminó erigiéndose en una escuela internacional capaz de unir Roma y Madrid, santos españoles y estética boloñesa, devoción franciscana y clasicismo renacentista. La Capilla Herrera en San Giacomo fue, en teoría, el gran triunfo romano de Aníbal Carracci, pero acabó convirtiéndose en un espejo de su ocaso. Juan Enríquez de Herrera encargó la decoración de esta capilla para dedicarla a su santo predilecto, San Diego de Alcalá, a quien había encomendado la curación de uno de sus hijos. Aníbal elaboró los diseños y comenzó la obra hacia 1602.
Era la oportunidad de consolidar su prestigio internacional, vinculando su arte con la comunidad española en Roma. Pero entonces llegó la enfermedad. Las fuentes contemporáneas hablan de un mal oscuro. Algunos mencionan una melancolía profunda, otros sugieren una apoplejía que lo habría postrado física y mentalmente. Malvasía, siempre inclinado al dramatismo, describe cómo Aníbal perdió la energía, la voluntad, hasta el control de su propio taller. Pero la realidad es que abandonó el proyecto y fueron sus discípulos, probablemente habiendo tomado la dirección Francesco Albani, quienes terminaron los frescos siguiendo sus cartones. Aníbal solo pintó con seguridad gran parte de la pala de altar, con San Diego presentando al hijo de Juan de Herrera a Jesucristo. El ciclo entero, como hemos visto anteriormente, se dispersó con el tiempo. En primer lugar, fueron llevadas a la Real Academia de San Fernando en Madrid y después se dividieron entre el Museo del Prado y el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En 2016, el Prado reunió por primera vez en siglos todos los fragmentos supervivientes en la exposición La Capilla Herrera, permitiendo reconstruir aquella empresa truncada. Fue un momento clave para la historiografía. Se vio con claridad cómo el sistema Carracci se transmitía a través de sus discípulos, incluso cuando el maestro estaba ya enfermo y agotado. Hoy, contemplar esas pinturas es contemplar también un fracaso, porque la Capilla Herrera nos habla tanto de la ambición española en Roma como de la fragilidad de Aníbal, atrapado entre la gloria y la enfermedad, entre el canon que él mismo había creado y un cuerpo que le negaba la fuerza para sostenerlo. El precio del genio fue alto. Tras los frescos farneses, Aníbal entró en una espiral de depresión y enfermedad mental. Algunos cronistas como Giovanni Pietro Bellori hablan de ataques de melancolía. Otros mencionan un deterioro físico que lo dejó casi incapaz de trabajar. Se encerró en su casa romana, abandonó encargos, perdió el control de su propia academia. Sus discípulos lo adoraban, pero también lo temían. El maestro podía pasar de la dulzura al arrebato en un instante. El hombre que había ordenado la pintura terminó sumido en el desorden de su mente y en 1609, con apenas 48 años, Aníbal Carracci murió en Roma, rodeado de fama, pero también de sombras. Aníbal Carracci fue enterrado en el Panteón de Roma, el mismo lugar donde reposaba Rafael. No era un gesto menor, era el reconocimiento de que su arte había estado a la altura del más grande. Pero a diferencia de Rafael, Aníbal murió con amargura, sintiéndose incomprendido y maltratado por los poderosos a los que había servido. La Academia degli Incaminati marcó el rumbo de la pintura europea durante todo el siglo XVII. De su taller salieron Guido Reni, Domenichino, Lanfranco, Albani, nombres que dominarían Roma y Nápoles. Su estilo fue modelo oficial del clasicismo barroco, el contrapeso perfecto a las sombras de Caravaggio. Aníbal fue, en definitiva, un puente entre el Renacimiento y el Barroco, entre la disciplina y la pasión, entre la gloria y la ruina. Con Aníbal Carracci hemos llegado al final de la primera temporada y ahora todas las piezas encajan. Roma nos ha mostrado su rostro más humano y más feroz. Entre pinceles, piedras y plegarias hemos seguido el rastro de una ciudad que fue escenario y cómplice. Hemos visto cómo la luz de Caravaggio revelaba la violencia de la fe, cómo Guido Reni respondía con pureza donde otros veían pecado, cómo Artemisia convirtió el dolor en un lenguaje propio, como Bernini levantó templos al poder y también a su deseo, y como en los márgenes, mujeres y hombres olvidados escribieron la otra historia del arte, aquella que no cabía en los tratados, pero que sí en las sombras del taller. Cada episodio fue una pista, cada nombre una huella, y cada obra una confesión, porque tras el lienzo no solo habla de arte. Habla de vidas al límite, de ambición, de sociedad, de amor, de venganza y de fe.
Historias que se pintaron con sangre, con oro o con silencio. Gracias a quienes han escuchado con paciencia y curiosidad este viaje por la Roma del Seicento, a quienes miran los cuadros y se preguntan qué late detrás, y por supuesto a mi equipo, que ha trabajado como los antiguos aprendices en una academia, encaminados entre sombras, pigmentos y dudas, pero con la pasión intacta. El taller cierra sus puertas, por ahora, pero los secretos del arte no se agotan. Aún quedan nombres que murmuran entre los lienzos, historias que esperan ser contadas e investigadas. Quizá en otra ciudad, en otro tiempo, donde el arte aún guarda sus crímenes perfectos, esperando que alguien vuelva a mirar tras el lienzo. Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el Lienzo.